Bueno, volvemos de nuestra pausa musical y comercial después de haber escuchado el típico tamboré de Tahití, Taumiti. Les contamos a nuestros auditores que este jueves 6 de octubre el mundo celebra el Día Internacional de la Geodiversidad. Con la proclamación de esta efeméride, la UNESCO pretende promover la conservación del patrimonio geológico del planeta y generar conciencia sobre los beneficios que este brinda a la sociedad y al medio ambiente. Por ejemplo, la riqueza de nuestra diversidad geológica en los desiertos del norte de Chile y en las pampas y archipiélagos de nuestras regiones australes. El Santoral Católico venera hoy, entre otras vías ejemplares, a San Emilio y Santa Brunilda, a quienes les enviamos desde estos micrófonos un cordial abrazo a los hombres, mujeres y niños que orgullosamente perpetúan estos nombres. Salúdales usted también en vivo y en directo por teléfono o redes sociales. Siempre nos hará bien compartir unos momentos de sana amistad. Muy Enrique. buenas, muy buenas tardes, Marcelo. Había escuchado hablar de la geodiversidad, para mí fue todo un descubrimiento esa palabra. Para mí también, ¿ah? O sea, debo reconocer que en la pauta me puse a investigar un poquito más porque uno normalmente está más asociado con la biodiversidad, Claro, pero no con la geodiversidad. Así que también una palabra nueva e invito a los auditores que nos escuchan, que nunca han escuchado esta palabra, también a buscarla porque es bien interesante, porque como bien señalas ahí, no solamente se trata de estas cosas que están vinculadas a la vida y que se entiende como, sino que también a todo el espacio, todo el soporte geográfico que ayuda a que la vida y las plantas y los animales se puedan desarrollar. Así que está bien interesante el concepto sí, y bueno, estamos celebrando su día. exactamente. Fíjate que en el norte, cuando uno hace viajes por tierra, por ejemplo, en la carretera, desde Vallenar a Antofagasta, por decirte, y sigues hacia Iquique y Arica, tú vas mirando los diferentes colores de los cerros, las vetas, que te muestran diferentes capas y que en un programa de televisión el otro día, de este, ¿cómo se llama? Qué lindo es Chile, no, algo así, algo de conocer a Chile, pues resulta que mostraron ahí unas huellas de dinosaurio que estaban en un muro, una pared vertical. Y yo decía, pero ¿cómo si los dinosaurios no trepaban? Pero resulta que la cordillera de los Andes se levantó y emergió hace miles de años, cientos de miles de años, y levantó la corteza terrestre y quedaron las huellas en posición casi vertical. Fue bien interesante ese programa, fíjate, que mostraban Mira, eso. ¿Tú has hecho el viaje por tierra al norte, no? no, yo al norte conozco hasta La Serena, Ah, muy bien. así que Tienes conozco hasta acá al entonces, lado. tienes Sí. tarea por delante. Fíjate que antes era ese viaje, yo lo hice unas 3 veces en auto cuando una vez estuve destinado en Iquique, y lo hice por tierra unas 3 veces, pero es bastante extenuante, son 2000 kilómetros. Entonces tú tienes que hacer una parada normalmente en Copiapó o en Taltal, digamos, a pasar la noche. Y hay gente, claro, que se van turnando en el volante y lo pueden hacer en menos horas, digamos. Y llevan los sándwiches, qué sé yo. Pero es un viaje bien interesante porque es muy distinto al paisaje que estamos habituados, especialmente tú que eres del sur. Te vas a echar de menos los árboles. Es que, sí, de hecho, o sea, no voy a decir que el norte es feo porque no lo conozco, pero uno que está ambientado y acostumbrado al sur, como que a veces uno termina quedándose con lo más conocido, que es ir a algún bosque, ir a conocer algún tipo de lago o de río en el sur, más que ir al desierto o ir a conocer esos espacios que tienen muy bonito también el norte. Bueno, está el desierto florido y cuando vayas, a lo mejor en una fecha sí te puedes pegar una arrancadita. O, ¿cómo se llama? Si alguna vez llegas al norte-norte, puedes conocer los oasis, pues, y también estos valles que seguramente en La Serena tú has ido, que se abren en el medio de la montaña con un verdor que uno no se imagina. Bueno, Exactamente. todo está muy bonito el paisaje en el norte, pero la situación mundial no es buena en este último trimestre y no se prevé que mejore el próximo año. Continúa la guerra en Ucrania, Rusia amenaza con el uso de armas nucleares y Corea del Norte lanza misiles balísticos de largo alcance sobre Japón. Eso allá en el hemisferio norte, y en nuestro país sufrimos los efectos del alza del dólar y del IPC, mientras caen los fondos de pensiones, al igual que la confianza empresarial. Por otra parte, se reconfigura el espectro político en 5 grupos que no se ponen de acuerdo en cómo continuar el proceso constitucional.
Mientras tanto, para ser más derrotista todavía, la gente sufre el déficit de las viviendas sociales, la crisis de la ISAPRE y una posible reforma estatista de pensiones. Si a lo anterior agregamos el constante crecimiento de la violencia terrorista en el sur y el crimen organizado en el resto del país, el panorama para este y el próximo año se ve muy poco alentador. Estaría un poco pesimista, Marcelo, ¿no? Mira, si es que tú estás pesimista, para la gente que nos escucha habitualmente se dará cuenta que para mí ya es mucho peor. O sea, yo en general soy pesimista y tú eres el optimista del programa. Sí, Eh, pero yo creo que más que pesimista o optimista, me parece que tú lo que estás haciendo ahí simplemente es relatar hechos que están ocurriendo, son acontecimientos que nos están acompañando y yo creo que para nadie ni para la gente que nos escucha, ni para nosotros. Es una sorpresa que estamos viviendo tiempos turbulentos, tanto a nivel nacional como internacional. Algo bueno, obviamente se viene ya prolongando hace un buen tiempo, sobre todo después de vivir una pandemia, y que en general esta pandemia generó inestabilidades en muchos ámbitos que hoy tenemos que empezar a pagar. Si al final las ayudas estatales que en muchas partes, por ejemplo en Estados Unidos y Chile, fueron muy grandes, en algún momento se iban a acabar y vamos a tener que empezar a pagar la cuenta. Y ahí lo estamos viendo con el tema de la crisis económica, pero también estamos viendo el conflicto que está pasando en Ucrania y Rusia, cómo eso está avanzando, cómo eso también está generando problemas en Europa, porque, bueno, ya esto lo hemos conversado, pero las energías están muchas en manos de Rusia, y Ucrania también es un país muy importante en términos de industria agroalimentaria. Entonces todas estas cosas van afectando al mundo y eso si le sumamos el conflicto que hay en Asia con lo que menciona, las protestas que estamos viendo en Irán respecto a las sí, mujeres también, bueno, las elecciones que pasaron hace poco acá en Brasil, en nuestro continente, que cambiaron un poco lo que se esperaba según las encuestas, pero que de todas maneras está ahí y sin duda eso también va a tener un impacto en Latinoamérica, quien salga electo. Entonces, todos esto vamos sumando todas estas cosas, claramente nos tienen en un panorama internacional muy complejo, pero también si lo llevamos a lo local, y bien lo mencionaste tú, problemas de seguridad, problemas económicos, todas estas reformas que se están discutiendo y además el proceso constituyente que no termina de cerrarse, estamos viviendo con tiempos complejos y bueno, hay que mantenerse, pues, hay que aferrarse a lo que hay y tratar de ver cómo se pueden salir de estos tiempos malos. sí, yo creo que en la medida que se llegue a un acuerdo transversal, porque el espectro político ha ido cambiando y estaba muy polarizado, de repente eso podría ser un poco positivo, para buscándole el lado positivo a a estas discusiones que hay en el Congreso, porque cuando tú tienes dos grupos antagónicos, resulta que cuando aparece un centro más fortificado, como que tiende a diluirse la confrontación. No en vano, cuando recomendaban las expediciones en la Antártica que iban hacia el polo, no podían ir dos personas porque tenían que estar mucho tiempo solos, juntos peleaban. Y siempre un tercero, el tercero de la discordia que le llaman, es el que de repente pone el equilibrio. Como decía un amigo mío, en realidad los pisos de cuatro patas siempre quedan cojos, pero de tres quedan más o menos equilibrados. Entonces, no es mala idea de que en este momento haya emergido una coalición donde vemos que están los liberales, los radicales, los PPD y los DC. Y por otro lado tenemos al Partido de la Gente y los amarillos, que no son de esos ni son de los otros tampoco. Y los republicanos la revuelven, pero están fuera de Chile Vamos. Y la coalición de gobierno tiene dos vertientes o dos almas, una más moderada y otra más refundacional, digamos. Entonces hay más colores en el arco iris y eso creo que puede tender a generar una suerte de equilibrio y finalmente van a tener que transar y llegar a un gran acuerdo que a lo mejor puede reflejar un poco el resultado de lo que pasó el 4 de septiembre. Sí, yo comparto. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que lo primero que hay que tratar de hacer es empezar a regular las expectativas. Creo que esta idea de que íbamos a tener un proceso más rápido del que esperábamos, que íbamos a estar casi que al 11 de septiembre
el próximo año listos con la Constitución. Yo creo que ya eso ya cada vez se ve más lejano y bueno, si queremos que el proceso avance bien y termine con un buen resultado, tenemos que tomarnos los tiempos que correspondan. Nos hemos dado cuenta que el poder definir los mecanismos nuevos y poder sacar lecciones de lo que nos pasó va a conllevar un tiempo mucho mayor del que se estaban tomando. Entonces, y en ese tiempo puede que las cosas se complejicen más como se están complejizando, o sea, que en parte que vayan fragmentándose grupos y se vayan haciendo propuestas distintas, tiene una complejidad, porque al final significa tener que ponerse de acuerdo Más más parte. grupos y eso a veces se hace más difícil. Pero a mí me parece que es necesario si es que queremos terminar bien con el proceso, o sea, porque Sí. podemos hacer algo rápido que salga mal y vamos a tener que volver a repetir el proceso, o nos podemos asegurar de que haciendo las cosas con calma podamos tener más posibilidades de éxito, que tampoco nos garantiza que tengamos éxito, pero sí más posibilidades de éxito. Entonces, creo que en ese sentido está bien que se demoren. Lo que sí, obviamente, y esto aquí es el gran problema, es que al mismo tiempo estamos viviendo momentos complejos y ya lo hicimos la introducción y comentamos un poco de cuáles eran estas cosas. Y bueno, el tiempo es escaso, los diputados y senadores que están gastando tiempo hoy en estas discusiones significa al mismo tiempo que están dejando de ocupar tiempo para empezar a preocuparse de propuestas que mejoren la solución, los problemas que tienen hoy la ciudadanía. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer conversar, que estas dos cosas vayan una al lado de la otra, una con una visión más corto plazo, o sea, de resolver los problemas urgentes, y por otro lado, lo importante, que es al final terminar bien este proceso constituyente. Entonces, creo que ahí es donde de repente uno ve que le falta a la clase política poder hacer conversar estas dos cosas, pero de todas maneras, y yo creo que bueno, el tema constitucional lo hemos conversado varias veces, así que más allá de agregar esto, creo que uno esperaría que las fuerzas que hoy están discutiendo puedan conversar, que se tomen el tiempo de reflexionar bien, pero sobre todo que empiecen a hacerse cargo también de las cosas urgentes que tienen que ver con vivienda, pensiones, seguridad, y seguridad en general, ¿ah? Seguridad tanto ciudadana, seguridad de orden público, como también esa seguridad que hoy no vamos a tener producto de la crisis económica que estamos viviendo. Sí, yo creo que nuevamente les daban la cabeza al clavo, porque esto es como dice ese refrán tan popular que es la capacidad de trotar y mascar chicle, digamos. Porque en realidad hay que hacer las dos pegas y las personas son las mismas. Entonces, yo creo que en la medida que se llegue a un primer acuerdo de márgenes, de bordes, de bases, como quieran llamarle, pero ciertas cosas básicas, valga la redundancia, que permitan, como conversamos en el programa anterior, así como la parte de la estructura del edificio, y que después, mientras los parlamentarios se dedican a resolver los problemas legislativos urgentes que están todos pendientes, eh, un comité de expertos, resembrado por ellos, comience a darle una cierta forma a la obra gruesa y después de un tiempo razonable, 3, 4, 5, 6 meses, nuevamente, digamos, los políticos que representan a los movimientos ciudadanos y a los partidos políticos y qué sé yo, ellos vuelven a tomar y ver las terminaciones de este edificio, digamos. Pero no creo que puedan efectivamente, como tú dices, hacer las dos cosas bien. Yo creo que tienen que llegar a un acuerdo general, básico, líneas de trabajo, como le podríamos llamar en una empresa, y después que el equipo de constructores le vaya poniendo las paredes, los muros, las ventanas, y después nuevamente el ingeniero jefe o el hito de la obra se acerque, ¿no es cierto? Y diga, no, pues estas ventanas quedaron muy chicas, estas están muy grandes, el ascensor tiene que ser dos, en fin. Y ahí entonces llegaron a una propuesta a la ciudadanía, pero yo creo que no se puede descuidar el tema de la reforma de pensión, el tema de la reforma de salud, de cómo va a quedar el tema de los fondos de cada uno, el sistema de seguros complementarios, o van a seguir sin ISAPRE. Esas cosas son muy urgentes. Y para qué decir lo que hemos dicho tantas veces, la ley de inteligencia, la infraestructura crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la parte política. Pero como tú eres el que sabe de economía aquí,
Yo creo que ese indicador, por ejemplo, de la caída de la confianza empresarial, porque el IPC todo el mundo sabe, si sube el IPC, las cosas están más caras. Si sube el dólar, a los exportadores les va bien y los autos van a estar más caros. Pero, ¿tú crees que tiene alguna incidencia esa continua caída que ha habido de la confianza empresarial? O sea, yo creo que hay, o sea, a ver, vemos el índice de confianza empresarial desde el punto de vista de cómo las empresas confían en el país y obviamente afecta porque significa que tú mientras eres un país con mayor incertidumbre, que genera menos estabilidad para, para la clase empresarial, digamos, es menos probable que ellos quieran invertir en el país y eso va a generar entonces o fuga de capitales o menos posibilidades de inversión, de crecimiento, porque bueno, es evidente, nadie, si uno tiene un poco de plata y quiere esa plata ponerla a trabajar y invertir en algo o hacer un negocio, uno siempre va a buscar la manera de hacerlo en una parte donde uno tenga rentabilidad, pero también tenga cierta seguridad de que ese capital va a estar, va a cumplir, no sé, con el Estado de Derecho, que vamos a tener la posibilidad de que si a mí alguien viene a expropiarme, yo pueda defenderme, tenga herramientas para eso, que no va a venir alguien a saquearme o a robarme. Entonces, eh, obviamente que las condiciones en las cuales el país se encuentra y además en términos de gobernanza, cómo se encuentra, genera una desconfianza desde quienes tienen capital para invertir y eso afecta, obviamente. Pero también hay un problema, creo yo, desde el punto de vista social, en otra visión de la confianza empresarial, que es desde las personas hacia los empresarios, que Ah, también lo vemos en general. Y eso sí es un problema social, porque finalmente cuando hay una cierta lógica, voy a decir, como de lucha de clase, o sea, es decir, cuando las personas creen que el empresario es un ser terrible que solamente viene aquí como a absorber mis recursos y viene a aprovecharse y a coludirse, también hay un problema, o sea, tenemos un problema de un conflicto social ahí porque finalmente las personas o sea, en cierta forma también van validando el que los empresarios quieran trabajar en un lugar y no terminar en una cosa parecida a la del estallido social. Entonces, tenemos dos conflictos ahí en términos de confianza de empresarial que sin duda afecta a la economía en todos sus ámbitos, digamos. sí, fíjate que tratando de mirar un poco más allá de los números, el resultado del 4 de septiembre, en que hubo un claro rechazo a la convención y a la propuesta que hicieron, yo creo que también hubo un claro rechazo a ciertas, una cosa que como que atravesaba todas las propuestas de la convención de un país más estatizado. Yo creo que la gente eh, no podría decir qué porcentaje, pero una parte importante, valora el sistema de empresa privada, valora la posibilidad de utilizar los bienes de consumo y no está bien descontenta de los sistemas estatales, de las interminables esperas por horas en el sistema de salud, un sistema de salud que no da abasto, de viviendas sociales que están postergadas. Yo no sé qué porcentaje, pero también sería interesante saber del millón de inmigrantes que han llegado a Chile, cuántos de ellos están instalados con pega ¿cómo se llama?, trabajando, teniendo Formalizado, la claro. capacidad de ahorrar, o cuántos están hacinados en edificios antiguos, compartiendo un departamento para una familia con 5 o 6 familias, o en los campamentos que han aumentado. Entonces, el déficit de vivienda fiscal que siempre existe, digamos, se ha visto incrementado muy fuertemente. Entonces, ahí hay algo que no está funcionando. Entonces, el otro día, como tratando de buscar el lado positivo de las cosas, eh, se habló de la construcción industrial, digamos, que son estos sistemas que con moldes, digamos, así como lo hizo la KPD en el tiempo del UP hace como 50 años atrás, digamos, que traían unos moldes que armaban los edificios. Bueno, también ahora existen sistemas más modernos que una casa se puede hacer en días, digamos, en vez de meses, en la medida que existan sistemas previos de ensamblaje como un Lego, digamos. ¿Mm? Entonces, Exactamente. bueno, la vivienda No, social es un tema.
y lo que yo mencionaba también, el tema de las ISAPRES, de las AFP. Pero fíjate que es interesante lo que tú planteas, porque no hay solamente la confianza o la desconfianza que tienen los inversionistas en cómo está el sistema, que han frenado su inversión. Hay mucha gente, dicen, no sé tampoco la cantidad, que ha sacado sus dineros hacia el exterior, a donde tienen mejores tasas de retorno. Y esto de que se ha metido este mensaje de un sistema estatista, pero que no le gusta a toda la gente, si eso quedó claro, digamos. Y además lo vemos muy, muy gráfico esto en el tema de las pensiones, porque al final la gente tiene una percepción, y bueno, y estamos discutiendo una reforma previsional, el gobierno dice que ahora en octubre, fines de octubre, probablemente van a presentar el proyecto donde se está hablando de un 6% adicional de cotización, y la discusión va a estar ahí en dónde va ese 6%, sea un sistema de reparto, sea un sistema totalmente de capitalización individual como existe hoy, si es algo mixto, quién va a ser el que va a, el que va a administrar esto, si lo va a hacer un ente público o entes privados. Y todo esto está sostenido en cierta forma también en la discusión más ideológica. ¿Y en qué sentido? En que, por ejemplo, el gobierno, esta semana hemos sabido que los multifondos han caído todos, Mm. especialmente el fondo E ha tenido una importante baja, y parte de la discusión que hoy el gobierno o el discurso que está teniendo el gobierno es que hay una disonancia entre que los afiliados pierden recursos y la AFP nunca pierden. Entonces, eso también obviamente merma la confianza que hay, que ya sabemos que es muy baja, con las AFP. O sea, la gente ya ve a las AFP como un problema. Y probablemente tienen una responsabilidad, pero también no se ve la foto a gran, en lejos, digamos, a largo plazo, que la rentabilidad han sido positivas, que en general las personas de los 10 pesos que tienen ahorrados en sus pensiones solamente han aportado 3 y los otros 7 han sido rentabilidad de la AFP. Entonces, cuando el gobierno sale a decir que existe esta disonancia, que la gente, que al final no puede ser que la AFP siempre gane y que ahora va a buscar mecanismos para que no sea así, lo que estamos haciendo en cierta forma también es golpear la credibilidad que pueda tener esa institución, que te Sí. sirve después para sostener que tienes que ir toda al 6% de reparto y además a una institución pública. Y por otra parte, al revés, pues hay gente que te dice no, que tiene que ir toda a capitalización individual, porque además la gente con los retiros también, y lo sabemos, se ha quedado con la idea de que los fondos son de ellos, que es una realidad. O sea, los fondos siempre han sido de los chilenos, ahora lo han certificado porque han visto que pudieron retirar, entonces la gente tampoco quiere que sus recursos se vayan a un ente público porque el ente público en general no funciona de buena manera. Entonces, estamos viviendo con momentos complejos, con una reforma previsional que va a venir, pero también con una discusión muy ideológica y que puede afectar mucho el tema de las confianzas. Sí, además de lo ideológico, el otro día leía sobre el proyecto esquema del proyecto que se va a presentar a fines de mes. Y hay también, además de la cosa ideológica, hace algunas trabas prácticas bien evidentes. Resulta que si se pretende que haya un solo ente recaudador de las cotizaciones, se va a crear un monstruo absolutamente ineficiente que va a tener que hacer el papel de lo que están haciendo las 7 AFP que existen. Entonces, ¿para qué vamos a generar una tremenda organización de recaudación nacional de AFP para que sea todo estatal? Eso ya es una cosa como tirar de las mechas. O sea, lo que hay que hacer, si se quiere hacer un sistema de seguridad social nacional, bueno, el sistema de seguridad social nacional tendrá sus afiliados y el sistema privado, las AFP, le tendrán que derivar a este sistema de seguridad social nacional lo que ellos coticen extra, este 6%. Ahora, este 6% tiene un concepto solidario, pero la gente dice, pero yo, ¿por qué me van a quitar si los ahorros, como decía un señor, son míos? Entonces, ¿por qué los tengo que compartir? Bueno, a lo mejor en este tira y aflojo se llegue, por ejemplo, a lo que, si no me equivoco, planteó el gobierno anterior, que era una reforma de pensiones en que había un 6% más, pero un 3% iba a capitalización individual y un 3% iba a solidaridad. Entonces yo creo que por ahí podría salir una solución, pero lo que me parece, y yo no sé si tú concuerdas, esto de crear un solo ente recaudador nacional
es generar una burocracia absolutamente innecesaria. Ahí como que sale la voz o no Sí, sale. sí. Ahí De sí. todas maneras, yo estoy de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo y además todavía no conocemos mucho los detalles de cuál va a ser la gobernanza, digamos, y la estructura de este nuevo ente. Entonces, si al final vamos a estar todos los chilenos financiando esto con nuevo aparato burocrático, como generalmente terminan siendo todos estos sistemas, va a haber también una cierta competencia desleal con las administradoras, pero además nosotros vamos a tener que estar cargando, como todos los chilenos, un cargo adicional de sueldos a empleados fiscales, bueno, todo lo que conocemos ya que funciona mal en el sistema público. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es innecesario si es que se está pensando hacer en esa forma, y me da más la sensación que es tratar de ir avanzando en la lógica más ideológica de que el Estado tiene que estar en todo y que por tanto vamos metiendo de a poco más Estado, más Estado, más Estado. Sí, sí, yo creo. Y bueno, ojalá que no ocurra lo mismo con el tema de ISAPRE, porque también van a querer crear un sistema que te recaude todo. Entonces tenemos el monstruo 2, digamos, que va a recaudar todas las cotizaciones nacionales. En cambio, la gente, los que optan por el sistema estatal, santo y bueno, pongan su plata en el sistema estatal. Los que optan por el sistema privado, que lo pongan en el sistema privado. Y además, Y si hay que Enrique, hacer aportes solidarios, que se deriven. exactamente, eso quería decir yo. O sea, al final deberíamos también empezar a confiar más en las personas y buscar mecanismos que se le entreguen transferencias directas a las personas para que ellos puedan solucionar sus problemas. En Europa, y bueno, Milton Friedman en su momento también sugería el tema de los vouchers, que las Ah, personas puedan, a que el Estado le entregue un voucher por una cierta cantidad, obviamente no es un cheque donde la gente puede ir a gastar lo que quiera, sino que, por ejemplo, si es para educación, que esté destinado para que vaya al colegio que usted decida llevar a su hijo por un monto y si, bueno, si hay una diferencia, usted lo paga porque usted está dispuesto a pagar por esa diferencia, claro. si no, se cubre con ese voucher. Y también podría ser para salud y que la gente pueda decidir si quiere ir a una clínica o un centro médico a donde quiera. Entonces, dejemos también de tener esa visión tan paternalista o promovamos que los gobernadores no tengan esta visión tan paternalista, sino que nosotros como ciudadanos tengamos también la libertad de poder elegir, si al final son nuestros recursos que están acumulados por ellos, pero son nuestros recursos y nosotros deberíamos tener la posibilidad de poder elegir. Lógico. Y además, fíjate que pensando con un criterio de mercado, bueno, el sistema estatal si resulta ser más eficiente, que compita con la AFP privada. Y entonces la gente, si va a ser más eficiente, la gente se va a cambiar al sistema estatal. Y también que exista la libertad de poder tanto cambiarme de AFP como cambiarme de las AFP a un sistema estatal, digamos. Yo me voy moviendo haciendo uso de la libertad, que es el principal valor y bien de los seres humanos. Yo me imagino que concuerdas con eso. Pero bueno, yo creo que tenemos mucho que discutir sobre este tema y a lo mejor esperar un poco a que venga fines de octubre, que se siga avanzando en estos diálogos políticos del proceso constitucional para ir tirando las primeras, para ir haciendo las, ¿cómo se llama? Las bases del edificio. Estamos en el hoyo recién haciendo ahí la excavación para colocar las fundaciones, y después vendrá la edificación de los pisos, probablemente con el apoyo de expertos, y después vendrá el dueño o los clientes a ver el plan, el departamento piloto, ¿no es cierto? Y ver cómo quedó la cosa y hacerle los arreglos antes de que se pueda hacer la venta final, digamos, o nuevo plebiscito. Yo creo que de esa manera a lo mejor podemos tener un buen edificio que nos dure muchos años. Pero bueno, después de todo este panorama tan terrible, yo quería contarles, antes que nos vayamos, una buena noticia, que yo estimo que es una buena noticia, porque esta semana se logró la incautación de un cargamento de 1.522 kilos de marihuana, que estaba almacenada al interior de un inmueble ubicado en la comuna de Quinta Normal, y que había sido ingresada por vía marítima al país, por el puerto de Valparaíso. La droga confiscada, dice el diario, equivale a 30.000 dosis, o sea, aproximadamente unos 18.000 millones de pesos. Una buena noticia en la lucha contra el crimen organizado, pero que se logra gracias a un trabajo de equipo, en donde están
un trabajo investigativo de la Unidad Regional de Análisis Criminal, focos de investigación de la Fiscalía de Valparaíso, Departamento de Inteligencia, Investigaciones Policías Marítimas, de la Policía Marítima, el apoyo al Departamento S7 y Aduana. Yo creo que en la medida que todos trabajemos juntos podemos lograr grandes cosas. Bueno, se detuvieron 7 narcotraficantes colombianos porque de allá es donde venía todo este cargamento. Yo creo que es una buena noticia porque, bueno, una golondrina no hace verano, dicen por ahí, pero de todas maneras, eh, que se haya incautado esto le dará algunos minutos de tranquilidad a muchos padres que temen por su hijo adolescente. Bueno, y con esto Exactamente. nos Sí. despedimos, pues Marcelo. Bueno, Enrique, gusto verte. Igualmente, un agrado nuevamente haber compartido contigo y con nuestros auditores de Radio Portales, la primera de Chile y la regalona de los porteños. Hasta la próxima. Que estés bien. Chao, chao. Chao, chao.